Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Big Mad Podcast. El día de hoy me encuentro feliz, contento, porque estoy con un hermano, un amigo, un mentor, el gran Pedro Jerónimo. Pedro, ¿cómo te estás? Todo bien, Big ¿Cómo Mac, se gracias, siente? Señor. Todo bien, muy bien, muy bien. Contento por esta oportunidad que tú me brindas de compartir contigo y la audiencia. Gracias. Algo que me faltó decir, Pedro también es un hombre de negocios, empresario y no un rookie, podemos decir un experto, un conocedor de bienes y raíces. Pedro, y quiero comenzar por esa parte de cómo usted llega al ambiente de bienes raíces. Usted viene de una familia rica que le decían, oye, sácate esta licencia para que nos venda la casa de nosotros. Usted ya era rico de cuna, usted tenía un contacto millonario. ¿Cómo es que usted llega ahí? Porque usted tiene buena reputación en el real estate. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, Big Mac, yo no vine, no soy rico de cuna. No. Todavía no soy rico, tampoco soy rico en el Señor. Y luego Amén. explicaré más tarde acerca de esa afirmación que estoy haciendo. Pero voy a empezar desde el principio, como dice. Yo vengo desde Santo Domingo, soy dominicano, de San Cristóbal. San Cristóbal. Sí, vengo de una familia de 8 varones y 4 hembras. Eso era una búsqueda desde que nos levantábamos, ¿verdad? Por el sustento diario. Muchos dominicanos, muchas personas se van a identificar conmigo. La cuestión es que allá en Santo Domingo había una escuela que se llamaba Instituto Politécnico Loyola, que el que se graduaba ahí ya estaba hecho, porque las empresas lo andaban buscando para que trabajaran, tenía muy buen prestigio y me pusieron ahí a estudiar. Y recuerdo que cuando me gradué en el 1985. Usted no había nacido cuando eso. No había nacido, ok. Sorry, perdón. No hay problema, tranquilo. Yo me siento joven como quiera. Mira, la cuestión es que cuando me graduó en el 85, mi mamá ya estaba haciendo los papeles para traernos a los Estados Unidos. Me graduó en el 85, en el 86 nos dieron la residencia a un grupo como a 10. Wow. ¿Ok? Cuando yo llego a los Estados Unidos, recién graduado, yo pienso que a mí me van a poner a trabajar en mi mecánica industrial, que fue de lo que yo me gradué. Pero me encuentro que la realidad era otra. Yo no sabía inglés. Empecé a trabajar en una factoría a $3 la hora. Nunca se me olvida que cuando cobré mi primer sueldo, yo era uno de los primeros que empezó a trabajar, de esos 10. Cuando cobré mi primer sueldo, yo lo que me puse a dar gritos, porque yo decía, oye, yo había estudiado tanto tiempo para venir aquí, no estoy trabajando en mi profesión. Sin embargo, arrancamos porque esa era la vida, había que empezar de nuevo. Duré 15 años trabajando en una factoría, porque después de ahí conseguí un mejor trabajo a $9 la hora. Y recuerdo que ahí tuve un encuentro con el Señor. Amén. Estando en esa factoría, conocí al Señor, pero yo nunca tenía en mi mente de que eso de real estate, nada de... No, eso no era de que algo que me llamaba la atención ni nada por el estilo. Simplemente yo lo que quería echar para adelante, no estaba ejerciendo mi profesión, un trabajo de $9 la hora en aquel tiempo era un trabajo más o menos y yo estaba viviendo normal, como joven, ¿me entiendes? ¿Qué edad usted tenía, disculpen, en ese tiempo? Yo tenía como alrededor de 22 años, más o menos. Jovencito, en su Jovencito, prime. exacto. Los plásticos estaba usted. Exacto, llegué aquí. Y entonces, nada, cuando el Señor se me revela en ese trabajo, entonces mira dónde viene la parte del real estate. Yo recuerdo que encendido quería estar en todos los cultos, en todos los servicios de la iglesia. Cuando había una actividad un sábado, yo le decía al supervisor que no podía trabajar ese sábado porque tenía una actividad en la iglesia y era como el mismo enemigo para que yo no fuera. Siempre me decía que no. Siempre me decía que no, por lo regular. Entonces yo empecé a sentirme incómodo y empecé a orar al Señor. Le decía, Señor, yo quiero salir de aquí. Quiero tener un trabajo
donde yo pueda tener la libertad de decidir mi propio tiempo, cuando voy a la iglesia, que no haya ningún obstáculo. Y empecé a orar al Señor, orar al Señor, orar al Señor. Me sentía muy incómodo, ya no quería sinceramente estar ahí. Y la historia es bien larga para yo, no sé si el tiempo daría, pero... No, tranquilo, como usted quiera, fluya. Ok, entonces te decía, mi hermano Víctor, que estando en esa factoría, le entregué mi corazón al Señor, muy encendido, quería estar en todos los servicios, en todas las actividades de la iglesia, pero a veces le pedía permiso al supervisor cuando había alguna actividad un sábado, y por lo general se trabajaba todos los sábados allá, y muchas veces me decía que no, con mucha frecuencia. Entonces me sentía muy incómodo. Aparte de eso, me sentía limitado porque ya yo tenía una familia, estaba creciendo, creo ya tenía 2 hijos, y entonces ya no me estaba dando mucho el dinero que yo, sí, porque yo vivía una vida un poco desorganizada, yo gastaba más de lo que me entraba. Oh. Sí, eso es muy común. ¿Ustedes son familia entonces? ¿Oh, sí? Sí, yo era así también. Entonces me sucedía que cuando yo cobraba ya yo debía 3 y 4 veces lo que había cobrado. Entonces imagínate, volver otra vez el lunes al trabajo y tú sabes lo que vas a cobrar porque tú tienes, básicamente tú ganas tantos dólares por hora, tú sabes las horas que tú vas a trabajar, no había el factor sorpresa. Entonces ya yo decía, yo quiero algo mejor por esas 2 razones. Quiero una vida mejor, quiero libertad financiera y a la misma vez, que era lo principal, quiero manejar mi propio tiempo para cuando yo quiera ir a la iglesia, que nadie me lo pueda impedir. Empecé a orar al Señor en eso. Nunca se me olvida, una vez barriendo mi área de trabajo, que me entró así de repente ¿cómo es la palabra? Que tú te sientes una impotencia. Wow. Yo agarré esa escoba y le di un zumbón. Mi hermano era presidente de la unión. Y él fue que me había entrado a esa factoría. Y entonces lo llamaron. Mira, no sé qué le pasa a tu hermano. Cuando yo fui allá, le explico la situación. Él me dijo, tú tienes que cogerte un par de días. Hablé con el supervisor, fui al médico para que me dieran un papel, qué sé yo qué. El médico me estaba dando unas pastillas de depresión. Y yo le dije, mire, yo soy cristiano, yo no voy... Nunca me olvidé, le dije, yo soy cristiano, yo lo que necesito es mucha oración y ayuno. Yo no voy a volver aquí a decirle que yo me tomé la pastilla cuando realmente yo no me la tomé. Y dije, bueno, yo tengo que hacer mi trabajo. Pero anyway, la cuestión es que estaba así, muy mal me sentía. Y mira lo que hizo el Señor. Un hermano que Dios lo usa en profecías. Un día estamos entrando al parqueo y él me describe, él dice que tuvo un sueño conmigo y me describe de la misma manera que yo estaba sentado velando una máquina donde yo la operaba sentado así. Y yo dije, pero este muchacho fue y me vio, pues yo no tenía mucho tiempo sirviendo al Señor. Qué raro, este muchacho parece que fue y me vio porque así mismo, él dice, mira, te vi así en un sueño y oí la voz de Dios que me dijo, dile a Pedro que yo soy que lo tengo ahí, que lo voy a prosperar. Entonces, como fue una experiencia como tan descriptiva, como tan real, personal, tan personal, yo dije, wow. Dije, bueno, pero si el Señor me tiene aquí, pues entonces ahora es que yo voy a trabajar overtime, si aquí es que Él me va a prosperar, y empecé a trabajar mucho overtime. Yo no sé, cuando tú le tomas una palabra al Señor, Big Man, todo cambia. Tú puedes estar cualquiera sea la situación, y el Señor te da una palabra, y cuando tú la crees y la albergas en tu corazón, aunque todo siga igual, por lo menos tú cambias, y la actitud mía cambió en ese momento. Ya yo sabía que Dios me iba a sacar de ahí, que Dios me iba a prosperar, pero como Él me dijo que Él es el que me tiene ahí, entonces yo en mi mente yo dije, bueno, aquí es que Dios me va a prosperar. Exacto. Empecé a trabajar muchas horas extras, que siempre habían horas extras,
no sé cómo, me daba el tiempo para ir a la iglesia. Empecé a tener una relación bien chévere así con el supervisor. Me daba mucho overtime. Yo hasta con el supervisor le traía lonche, le traía comida y comíamos juntos. Empecé a tener una gracia con los mismos compañeros que me pusieron vicepresidente de la Unión. Wow. En esa factoría. Cuando yo estaba en mi mejor momento, acuérdate que yo le había dicho al Señor que yo quería, en mi mejor momento yo recuerdo que dieron un layoff, cerraron la compañía porque no había muchas órdenes, eso siempre sucedía y luego cuando volvían las órdenes, entonces volvían y nos llamaban. Entonces el plan manager nos dijo a nosotros, todos aquí vamos a trabajar. Vamos a trabajar, el que quiera irse se puede ir y cuando la compañía vuelva y se ponga busy lo vamos a traer. Pero todos vamos a trabajar como un equipo, como una familia. Los mecánicos van a trabajar como operadores, los operadores van a ayudar a los mecánicos y a los mecánicos que se queden le vamos a bajar el sueldo como operador. Entonces ahí se quedó un mecánico, todos los mecánicos se fueron, se quedó uno solo, que la mayoría lo menospreciaban, porque era como, lucía como medio bobo, parece que tenía, pero él resolvía. Entonces se quedó él, yo me quedé, yo le ayudaba, él me ayudaba. ¿Qué sucede? Cuando se puso busy de nuevo, trajeron a los mecánicos y empezaron a pagarle con el sueldo de mecánico. Y a ese que se quedó ahí durante el tiempo lo querían dejar pagándole como operador. Y él a cada rato me decía, Pedro, mira, ayúdame, esto no me quieren pagar. Que sí. Entonces yo siempre iba, hacía un complaint, llenaba una queja y al final nunca hacían caso. Un día me mandaron a hacer una cosa y yo enojado dije, no, porque ustedes no lo voy a hacer, no lo voy a ayudar porque era un trabajo que era como ayudarlo a él de la misma manera que lo ayudaba antes cuando ya habían otros mecánicos. Yo le dije, no le voy a ayudar, que lo haga otro mecánico. Entonces me votaron, perdí mi trabajo. Oye esto, qué lindo es Dios. Cuando pierdo mi trabajo, yo me quedé sorprendido porque el que me votó fue el mismo supervisor que era bien chévere conmigo. Cuando digo, oh, ¿me votaron? Sí, porque tú no te rehusaste a hacer el trabajo, qué sé yo qué. Habían dos opciones. Cogimos vino un abogado de la Unión y me dijo, de la única manera que tú puedes mantener ese trabajo es si tú dices que tú no quisiste trabajar con ese señor porque tú te sentías inseguro, como en peligro, porque como él era medio bobo, tú no querías. Yo dije, yo no voy a decir eso. Yo no, eso. La cuestión es que fuimos a la corte y yo perdí el caso. Me dijeron que yo debería de haber trabajado y luego seguir con el complaint y todo eso. Bueno, la cuestión es que cuando me votaron ese día, yo voy donde una hermana mía que estaba recién convertida, tenía un salón de belleza. Cuando ella me ve de día, me dice, manito, ¿y qué tú haces por aquí? Le digo, me votaron. Y ella me dice, gloria a Dios. Oh. Eso es que Dios tiene algo mejor para ti. Wow. Y ella le estaba haciendo el pelo, ella tiene un salón de belleza, a una joven que ella trabajaba para una compañía de mortgage que se llamaba Wall Street Financial. Entonces ella le dice a la muchacha lo que me estaba pasando y ella dijo, ¿tú quieres venir a trabajar conmigo? Nosotros tenemos trabajo. Y yo le dije, no, a mí no me gusta eso. Yo también le tenía miedo al inglés. Entonces dice, ¿y qué tal vender casas? ¿No te gustaría vender casas? Yo dije, oh, pero mira, eso suena bien. Ah, yo tengo un amigo broker. Me dio la tarjeta. Vete y dile a él que yo te envié. Ella se llamaba... se me olvidó. Anyway. Dile que yo te envié. Yo llamo y el hombre me dice, está bien, no hay ningún problema. Vete y hay el curso. Yo recuerdo se llamaba Etsy Realty. Muy pegada estaba esa compañía en ese tiempo. Y entonces me dijo, vete ya al curso. Cuando tú pases, tú vienes aquí. Nosotros te reembolsamos el dinero que tú invertiste para hacer el curso y tú te quedas trabajando con nosotros.
Dije, no hay problema. Yo tenía exactamente en el banco lo que se necesitaba para hacer el curso. Mira cómo son las cosas de Dios. En el banco. En mi la banco, cuenta. en mi cuenta. Yo fui, hice el curso y cuando estoy llamando al hombre, el hombre no me contesta, no aparece por ningún lado. Y yo estaba más pendiente de lo que había invertido porque estaba en olla, ya tú sabes. La cuestión es, mi hermano, que un amigo quería refinanciar su casa y yo fui con él a una agencia de Exit, otra que quedaba en Belleville, y entonces estaban recién abriendo esa agencia y todavía tenían muchas oficinitas que le estaban poniendo sus computadoras y todo eso. Y yo fui con él, con un muchacho, porque él fue a refinanciar, era muy amigo mío. Y entonces el dueño yo le digo al dueño lo que me pasó, que yo estoy cogiendo mi curso de real estate, que ya yo hice las clases, que tengo que pasar el otro examen. Y él me dijo, no te preocupes, mira la oficina tuya aquí. Esta es tu computadora, tú vas a trabajar aquí, tú vas a hacer eso. Y ahí empecé a ir todos los días, él empezó a entrenarme, me quemé, me colgué 3 veces En el examen. en el examen, pero él siempre me decía, no te preocupes, a mí no me importa las veces que tú te cuelgues, porque yo sé que un día tú lo vas a pasar, y eso es lo único que necesitamos, que tú lo pases un día. Me daba mucho ánimo. Una pregunta. ¿Y usted puede contarnos como la historia cuando usted le tocó hacer su tarjetica? Ahí voy. Okay. Ahí voy. Porque ya cuando él me vio, ¿verdad? Él me dijo, tú vas a trabajar conmigo como mi asistente. Ya yo estaba buscando ya yo tenía clientes que yo se lo traía a él. ¿Y cómo te consiguió esos clientes? Porque a mí me conocía, o sea, yo siempre he tenido muy buenas relaciones con la gente. No es pero como que yo me relaciono fácil con la gente. Es un don que Dios le dio. Yo creo que Dios me ha dado. Usted va a ser bueno en eso. Sí, exactamente, gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, el día que pasé el examen, voy a sacar mi business cards. Y voy en el lugar donde la hacen. Me dice el muchacho, ¿tú no trajiste una foto en aquel tiempo? Yo dije, no traje. Me dijo, ¿y tú vas a hacer esa tarjeta así? Yo dije, yo no tengo foto. Me dijo, está bien, ponte ahí que yo tengo una cámara. Yo te voy a tirar una foto. Cuando yo me paro, el muchacho trae la cámara y en ese mismo momento escucho una voz. Audible. Sin palabra y sin sonido. No foto. Yo te voy a promocionar. Wow. Y fue tan fuerte que yo me quité del lugar inmediatamente. Y cuando el muchacho viene con la cámara me dice, ¿qué pasó? Digo yo, no foto. Pero, ¿qué pasó? ¿Y cómo la gente va a saber que...? No. No le expliqué porque él no lo iba a entender. Pues entonces hice así. ¿Sabe qué sucedió? El primer año fui el agente vendedor número 1 de Exit Queens Realty. ¡Ey, está duro! Gloria a Dios. Hombre, Pero yo no tengo crédito de eso porque a mí fue el Sin Señor. foto. Sin foto ni nada. Es como el segundo año. Bueno, por ahí hay una foto de mi esposa y yo. Nos ganamos una semana en Punta Cana. Primera vez que yo había ido a Punta Cana. Con todos los gastos pagos. Una semana. El segundo año también fui el agente vendedor número 1 de Exit Queens Realty. El tercer año estaba encendido ya y ahí fue que llegó la crisis del 2008. Sí, yo saqué la licencia en el 2005. Entonces en el 2008 llegó la crisis, que eso cambió la manera de ser real estate a todos los agentes. Esa fue una época donde muchos agentes salieron, ya no podían seguir trabajando porque no habían préstamos, no el banco. ¿Y usted puede elaborar cuál fue la mayor diferencia antes del 2005 y después de ahí, para la audiencia que no estaba en ese tiempo? ¿La mayor diferencia? ¿En qué sentido? Antes de la crisis y después de la crisis, para los agentes. Oh, ok. Lo que pasa, antes de la crisis, lo que sucedió en la crisis era que los bancos bajaron los estándares para tú poder calificar para comprar una casa. Había, por ejemplo, un tipo de préstamo que le decían 80-20, habían otro tipo
Por ejemplo, el credit score era de 520, tú podías comprar si tenía 520, ahora tiene que ser 620, ¿tú me entiendes? Sí. Y muchas cosas que cuando bajaron ese estándar, entonces había muchas personas que calificaban para poder comprar, pero de acuerdo a los estándares del banco, no de acuerdo a la realidad que ellos estaban viviendo. Okay. Entonces, todo el mundo empezó a comprar, y todo el mundo quería comprar casa buena y le daban préstamo a todo el mundo, pero la realidad se hacía obvia en los 2 primeros meses, porque entonces las personas no podían pagar la casa. Entonces empezó la gente a dejar de pagar, los bancos ya no estaban dando préstamos, bueno, un desastre. Wow. Mucha gente perdieron sus casas, yo mismo en ese tiempo, porque ya no podíamos, como no le estaban dando préstamos a la gente, pues entonces no había venta. Wow. Entonces yo mismo perdí mi casa en aquel tiempo y vino, había un término que no se estaba utilizando, pero que sí estaba en el real estate, que era el término short sale, ¿verdad? Y ahí se hizo muy popular el short sale, que era comprar la casa por no por el, o sea, comprar la casa por debajo del mortgage que tenía la persona. O sea, si la persona había... Por debajo de la deuda. Por debajo de la deuda. Sí, porque por ejemplo, cuando las personas tomaron el préstamo para comprar esa casa, eran $500,000, por ejemplo. Ya entonces, el valor de la casa había bajado 250, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si tú querías vender, imagínate, tú le debías $500,000 al banco. Entonces, nadie te iba a dar $500,000. Vendía por 300 y te debía 200. Exacto. Entonces, el short sale era que el banco te permitía vender la casa por el precio del mercado, que era la mitad, 250, y entonces te perdonaba los otros $250,000, que era la deuda. Eso es lo que llamaban short sale. Esa es mi experiencia en el real estate. ¿Me entiendes? Wow. Así fue que yo empecé. No fue que yo decía que yo me voy a hacer rico aquí, esto me apasiona, ni nada por el estilo. Eso fue Dios, sinceramente. Pero lo más lindo de todo eso, que todo eso me dio la oportunidad y la bendición de yo poder servir a Dios con esa libertad, servir en la iglesia donde nací y donde estoy, y ser de bendición, ¿me entiendes? A mis hermanos, a la congregación, a la comunidad. Y lo hice y lo sigo haciendo por mucho tiempo. No tengo esa presión de que nadie tenga que decirme, no puedes, no va, ¿me entiendes? O sea, sí. Te recomiendo, sí. Tú que eres soltero, aprovecha. Aprovecha que a trabajar. Aprovecha el tiempo que tú tienes para el Señor. Para el Señor, porque después que te cases, entonces va a tener que balancear muchas cosas. Y una preguntita, usted mencionó una frase que yo la he escuchado antes y me gustaría que usted me diga qué tanto le gusta la frase factor sorpresa. Oh, el factor sorpresa. Ok. Ustedes no saben, yo sé lo que es, pero sí, no saben. Bueno, el factor sorpresa es, cuando yo estaba en esa factoría, yo ganaba $9 la hora. Entonces, tú calculas 40 horas a $9 en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando empecé. Entonces ya tú sabes el número, la matemática no falla. Si trabajas 10 horas de overtime, que son 1 hora y media, ya tú sabes el número. Ahí no hay sorpresa. Eso siempre te va a dar lo mismo. Eso es una matemática. Entonces, cuando tú estás trabajando para alguien con un sueldo, tú estás invirtiendo tu tiempo, tú estás invirtiendo tus conocimientos, lo estás vendiendo por un sueldo. Ahí no hay sorpresa. Ahí no hay nada de sorpresa. Tú sabes lo que tú vas a ganar. Y tú sabes cómo tú vas a invertir lo que tú tienes ahí. Ahora, cuando tú tienes un negocio o cuando tú tienes una empresa, ¿verdad? O cuando tú eres dueño de tu propio, de tu propio negocio, valga la redundancia, ahí existe el factor sorpresa. Porque cuando tú tienes tu propio negocio, por ejemplo, yo soy un empleado independiente, ¿verdad?
puede venir hoy una persona y decirme, Pedro, yo quiero vender este building. Yo sé que tú eres real estate. Ya es una sorpresa. Buenísimo. Muy buena sorpresa. ¿Tú me estás entendiendo? De repente alguien me puede llamar y tú en un mes, tú puedes hacer lo que en un año tú no hiciste trabajando en una factoría. Exacto. Por ejemplo, ¿me entiendes? O sea sí. Que, y así también yo creo que lo he escuchado muchas veces y es la realidad. Son muy pocos los que pasan ese nivel porque por lo general la gente le gusta esa seguridad de que yo trabajé y que me den mi dinero, ¿me entiendes? Y así la gente vive bajo ese concepto. Pero si tú quieres prosperar, si tú quieres alcanzar, tener más, que no está malo, ¿tú me entiendes? Creo que el business es donde tú puedes tener ese factor sorpresa. Sabes que quiero que me comente de un consejo que me ha servido para toda la vida, desde que me lo dio, y es que yo recientemente, hace un año y algo, incursioné también en los de bienes y raíces, y usted me dijo, mira, Big Mark, no te enfoques en lo que el otro haga, no te enfoques en lo que otro consiga, que le está yendo bien, enfócate en lo tuyo, porque lo tuyo es Dios que te lo da y nadie te lo quita. Y me gustaría que usted no elabore en ese consejo, porque ese consejo, miren, me ha dado una paz mental. Y aún en momentos donde hay vaca flaca y uno no encuentra, wow, ¿qué es lo que está pasando? Pero aquel consiguió y yo no. ¿Y qué me pasa? Pues yo estoy trabajando más que ese y yo no consigo tanto en esta temporada. Y eso te puede llevar a frustrarte, desearle el mal, crecer un poquito de envidia. Pero a través de ese consejo, Dios me dio una paz y un entendimiento de, oye, I got you. Sí, mira, hay muchos conceptos que yo lo he aprendido desde mi niñez. Y luego, cuando vengo a los pies del Señor, me doy cuenta que son conceptos bíblicos. Y esos conceptos me lo enseñó mi mamá, a pesar de que mi mamá no nada más hizo un tercer curso. Pero ella siempre, muchos proverbios, muchos consejos. En nuestros momentos de escasez, lo que hacía mi mamá era que agarraba a todos los muchachos, por ejemplo, a la hora de las 12, cuando se come allá en Santo Domingo, todo el mundo está en su casa, comiendo con su familia. ¿Qué sucedía? A veces nosotros no teníamos la comida a las 12, veníamos a comer a las 5 de la tarde, pero a las 12 mi mamá nos reunía y empezaba a darnos consejos. Y nos decía, precisamente, ¿sabes qué? Decía palabras como Dios aprieta pero no ahorca, Dios tiene lo tuyo, mi hijo, lo que es tuyo nadie te lo va a quitar. Amén. Tú ves, Dios le da oportunidad a todo el mundo. Nos decía, no menosprecies a nadie, no envidien, no subestimes a nadie, porque eso es lo de él y lo tuyo es tuyo. Y así mi mamá siempre nos daba todo ese tipo de consejos y después me di cuenta que es una realidad. Dios, la Biblia dice que Dios ha preparado el camino en el cual nosotros debemos andar, ¿verdad? Entonces Dios te ha preparado el camino para ti, el camino para mí. Él tiene propósito contigo, tiene propósito conmigo. El propósito viene de Dios. Entonces, si Dios tiene un propósito contigo y Dios tiene un propósito conmigo, ¿por qué yo tengo que enfocarme en el propósito tuyo? ¿Me entiendes? Yo no sé tu background, yo no sé las cosas que tú has atravesado para adquirir lo que tú has adquirido. Hay gente, por ejemplo, que, esto suena quizá un poco fuerte, pero hay gente que por causa de su baja autoestima son millonarios. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Sí, son millonarios quizás porque dicen, ¿sabes qué? A mí me han menospreciado tanto que yo me voy a esforzar para ser millonario, para hacerle ver a... ¿No me entiendes? Sí. Yo quisiera ser millonario para ayudar a mucha gente, porque mi mamá me enseñó eso desde chiquito. Exacto. ¿Tú me entiendes? Y cuando tú vas al Señor, Dios no tiene problemas si Dios quiere darte mucho dinero. De hecho, hay un texto que dice que al que tiene, cuando tú eres un buen administrador para los asuntos del Señor, al que tiene se le da más.
Sí. Porque si Dios quiere hacer una obra a través de una persona, y Él dice, vamos a ver cómo yo le voy a hacer llegar, un ejemplo, por decir así, esta bendición a tal persona. Y él ve, oye, Big Mar es un muchacho obediente. Y cada vez que yo le doy y le digo que dé, él da. Entonces, déjame bendecir a Big Mar y déjame ponerle en el corazón para que bendiga a esta gente. Eso no hay problema con eso. Pero el que lo hace con motivos egoístas puede tener muchísimo dinero, pero es un miserable. Sí. A veces la miseria no tiene que ver con el dinero. Sí. Sabes que recientemente tuve una conversación con un ser muy querido, cercano de mi familia, y yo le digo, en serio y en broma, sí, una pregunta: ¿de cuál lado tú estás? ¿Usted está en el lado de los que confían que Dios me va a bendecir, o está del lado de que me desean el bien pero no están muy seguros? Y me dice, no te preocupes mucho por qué lado yo estoy, porque hay mucha gente que utilizan lo negativo para prosperar, para esforzarse, y después le dicen, mira, yo lo logré. Y le dije, eso tiene cierta razón, pero mis principios cristianos y como persona no me van a permitir enrostrarte eso en cara. Pero cuando yo me pare en un púlpito algún día a dar gracias, quisiera que tú estés del lado correcto, porque la historia es una sola y no puedo hablar mentira. No te voy a atacar, pero tú estás del lado. Eso me gustaría que estés de este lado. Entonces ahí le doy las gracias, porque también, aunque también en mis principios está eso, por ese recordatorio afirmó ese pensamiento de, oye, enfócate en lo tuyo, si aquel prospera, si aquel le está yendo bien, aún el que va en tu contra, no le presta atención, porque el que te provee es Dios, y él tiene cuidado de ti. Eso a mí me impactó diariamente, yo me acuerdo de eso, porque siempre uno ve gente con principios un poquito torcidos, que le va demasiado bien, y tú dices, pero ¿y cómo es, Dios mío, que tú no le mandas un rayo azul y lo desbarata? De hecho, déjame decirte algo. De verdad, yo me siento orgulloso de ti. Muchas gracias. De verdad que sí, porque el Señor ha permitido que nosotros hagamos una bonita amistad y que nos aconsejemos ambos. Y yo he visto cómo tú has tomado el mejor de los consejos, lo mejor de los consejos, y lo has puesto en práctica, y yo he visto el desarrollo, y he visto la paciencia que tú has tenido, los momentos difíciles, ¿verdad? Y no sé, por la experiencia que ya uno ha tenido, ¿me entiendes? Por todo lo que uno ha escuchado en la iglesia, todas las enseñanzas de nuestro pastor, te puedo decir, oye, es así porque lo he visto, no solamente porque lo dice la Escritura, es porque yo lo veo en la práctica, en mi vida y en la vida de otros. Dios tiene lo tuyo. Lo que es para ti, nadie te lo va a quitar, porque eso viene... tú tienes que hacer la competencia contigo mismo, ¿ok? Tratar de ser mejor en todo el sentido de la palabra, pues nosotros tenemos un modelo. ¿Quién es el modelo? Jesús. Jesucristo. Cuando tú te comparas con Jesús, sí, entonces con el único que tú te tienes que comparar es con Jesús. Exactamente. Ajá. ¿Cuántos negocios tenía Jesús aquí? El del padre, nada más. El uno tenía, el negocio de mi padre. Y no le daban nada por eso. ¿De qué te sirve ganar el mundo, dice la Biblia, si tú perdieres tu alma? ¿Me entiendes? Entonces, en el camino yo he visto tanta gente con muchas de las cosas que nosotros anhelamos. Y sinceramente no pueden vivir la felicidad que uno... Porque de verdad, cuando Dios se te revela a tu vida, tú entiendes que es de la única manera que la vida tiene sentido. De la única manera que la vida tiene sentido. Cuando tú entiendes tu vida desde la perspectiva de Dios. Porque Él fue el que te creó, Él es el arquitecto. ¿Entiendes? Él es el que sabe. Pero si te pone a mirar a otro, ¿sabes cuál es otro de los problemas? Que la gente se pone a mirar la vida de los otros. Exacto. Y los otros te dicen que esa es la verdadera vida. Que están, como dicen los dominicanos, coronando. Coronando, burlado. Burlado. Burlado del sistema. Burlado del sistema. Es mentira. Porque tú ves, por ejemplo, tú ves a Héctor el Father.
tú ves a Juan Luis Guerra, tú ves a muchos artistas que se están convirtiendo, dicen lo mismo. Daddy Yankee. Daddy Yankee, ¿qué dicen lo mismo? Oye, tenía un momento que quería quitarme la vida. Eso parece de loco, pero ven acá. Pero tú tienes todo lo que todo el mundo anda buscando y te quería quitar la vida. Y ahora entiendes que la vida tiene sentido cuando encontraste a Jesucristo. Entonces, todo el que está por ahí tratando de echar para adelante tiene que mirar a esa gente. Exacto. Y si lo haces con tiempo, esa decisión que hicieron ellos, oye, eso, van a vivir la vida con propósito. Porque el que anda buscando esas cosas, cuando llega allá arriba se va a dar cuenta, va a encontrar lo mismo que encontraron ellos. Sí. Eso es así. Sabe que también, otra vez, otra gracia que tengo que darle es que yo ahora mismo, gracias a Dios, soy parte de un grupo que se llama Global Eminence. El líder, Sandy Cuevas, el mejor jefe, Alberiz Rosario y todo el equipo, que yo llegué ahí realmente a través de usted. Yo en algún momento, Dios como que me puso el gusanillo de vete hacia real estate. Yo con un trabajo en mi casa, con computadora, entraba a las 9:30, me levantaba a las 9:15, iba a la computadora y estaba como cómodo, pero yo quería algo más y quería hacer falta de sorpresa y quería más libertad financiera y libertad también de tiempo. Y obviamente en una de esas conversaciones, como el Señor me tocó y me puso a buscar qué es lo que iba a hacer. Y me puso ese gusanillo y cuando le comentó a usted me dice, hay una persona, hay un joven que me gustaría que tú conozcas. Y me gustaría presentártelo, pero no era ni para una entrevista, no era ni para atrás, era más para que me asesorara y me motivara. Entiendo yo que era eso. Y cuando se da, yo agarro, y mucha gente no sabe eso, yo sin tener licencia, sin ni siquiera esa promesa de conocer a esa persona, yo dejé mi trabajo. Yo dije, yo renuncio hoy entonces, ya yo busqué la palabra que estaba buscando. Y me aferré a esa palabra, renuncié. Y después que usted me dice, sí, tengo un muchacho. Y cuando vamos en diciembre, eso fue como en septiembre, comenzamos a hablar. Y en diciembre, porque nos pusimos bici, y yo, Pedro, lo que tú me dijiste, acuérdate. Y yo, tranquilo. Y en diciembre me dice, tal día, vamos ahí. Primera semana de diciembre. Y vamos, y tenemos esa conversación bien afable, yo asustado ahí realmente. Vi a todo el equipo, pero no lo conocía. Y me dice, mira, pero estamos buscando a alguien. Y yo recuerdo que yo le pude decir, gracias a Dios, oye, me interesa escucharlo siempre y cuando esto no interrumpa mi servicio en la iglesia. Después de ahí, estoy positivo. Pero usted fue quien dio el voto de confianza, la buena recomendación para yo entrar a ese círculo que es muy cerrado y son muy meticulosos con quienes entran para que no interrumpan la armonía. So, gracias al equipo allá, están activos. Ah, sí, tremendo. Tú sabes que yo no tengo mucho tiempo conociendo a Sandy, pero había una persona que me hablaba de Sandy y mira, un joven así, un joven dinámico y todo esto, es una persona que nosotros conocemos de hace mucho tiempo. Y entonces se da la situación de que yo conozco a Sandy, nos sentamos, conversamos, oye, tremendo, Dios te bendiga, Sandy. Un muchacho emprendedor, con mucho conocimiento. Humilde, invierte en conocimiento para desarrollarse, o sea, tremendo. En realidad yo hubiese querido conocer a Sandy anteriormente, pero la cosa de Dios, ¿tú me entiendes? Pero Dios permitió que lo conociéramos en este tiempo. Y yo recuerdo que cuando estábamos hablando, no sé en qué momento Sandy me dijo, yo necesito una persona, pero Pedro, nosotros somos una familia aquí, nosotros somos un equipo. Y no me gustaría traer una gente que no tenga esa afinidad con la familia. Y yo le dije, bueno, yo me la jugué, yo dije, bueno, yo creo que tengo la persona correcta. Y entonces ahí fue que empezó todo lo que tú has explicado. Estoy muy contento porque no me equivoqué. Amén. ¿Tú entiendes?
Y recuerdo que una vez viajando a Santo Domingo me encuentro con Sandy en el aeropuerto y le digo, inclusive fuimos del aeropuerto a San Cristóbal en el mismo vehículo y empezamos a hablar, Sandy, su esposa, mi esposa también. Y entonces yo le digo, wow, Sandy, gracias por haberle dado la oportunidad a Big Mar. Y él me dijo esta palabra, me dijo, no, gracias a usted. Usted no sabe la bendición tan grande que ha sido Big Mar para la empresa. Así que, de verdad, le doy gloria a Dios por eso. Amén. De eso se trata. Sigue creciendo. Yo sé que tú vas a llegar bien lejos. Así que Dios te bendiga. Y ya te... Algo que, gracias por esas palabras, mucha gente tal vez no sabe, es que aunque usted, gracias a Dios, tiene la humildad de escuchar algunos de mis consejos o opiniones, este hombre es el mentor mío realmente. Este es uno de mis mentores de cabecera a nivel espiritual, como persona. Sandy Alviera, a nivel ya de real estate, usted también ahí. Pero usted, el que me conoce cercano en mi círculo realmente, aunque no lo haya visto en persona, ellos saben que tengo un mentor que se llama Pedro Jerónimo. Usted es más famoso de lo que usted piensa. Usted porque no se ha topado con un par de gente mía todavía así, porque están en Nueva York, en la Florida, así. Pero usted tiene buena reputación en mi familia. Y quisiera aprovechar este momento de mentoría. Un servidor aquí, un productor que está allá atrás de cámara, que ese hombre volteó la cabeza, ahora se quiere ir con todo. Dios mediante, un futuro no muy lejano, el otro año recibo esa profecía, agárrala. En algún momento, no hay nada, pues, mi gente, no hay nada todavía. Admiramos nosotros su vida, gracias a Dios, y queremos saber cómo, aprovechando esa mentoría, cómo se logra tener un matrimonio de 38 años. Entendiendo que usted está de real estate, está ocupado. Aproveche ahora para promocionar su empresa de envío de casa Santo Domingo, porque este hombre es un empresario, manda furgones con todo tipo de mercancía, incluyendo cajas a domicilio. ¿Cómo se llama eso? La cosecha. Envíos cosecha. La cosecha. Santo, la cosecha. Siempre aquí para que la cosecha se lo deje allá. Okay. Así que aquí le vamos a dejar después la información y todo eso. Pues mira, esa pregunta está bien difícil. ¿Sí? Porque sí. Usted tiene 38 años, ya se sabe de memoria. Sí, pero es como si estuviera recién casado. Porque realmente uno nunca termina de aprender. Ahora yo le puedo decir de cómo ha sido el proceso. Le voy a hablar la verdad, las mujeres no es un ser que no es fácil. Pero por eso que el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí está la clave. Y como Cristo amó a la iglesia. Entonces, Cristo amaba a los discípulos, ¿verdad? Sí. Y a veces le decía insensatos. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. O sea, nunca dejó de amarlo. ¿Qué le decía? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Todo eso se da en Tanto tiempo y no me conoce. Y no me conoce. Wow. Todo eso se da en los matrimonios. Pero ya que vamos, pero Jesús nunca se apartó de ellos. Amén. Los amó hasta el fin y la vida eterna está preparada para todos aquellos que el Señor ama. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que la vida en matrimonio no es tan fácil. Cuando usted no conoce al Señor, usted está destinado al fracaso, al divorcio, a la separación. Pero cuando usted tiene al Señor en su matrimonio, el Señor es que... Porque mira qué sucede, hermano. Cuando yo no conocía al Señor, yo tenía un concepto de familia que fue lo que yo vi de mi papá y mi mamá. Mi mamá fue una mujer muy tolerante. Mi papá así eran los viejos de antes, machista. Mi papá, si tú no le ponías el tenedor de él con el que él comía, él no se comía la comida. Había que buscarle el cubierto, el tenedor y todo eso. Había que ponerle la comida separada
Así era mi mamá. Y mi mamá estuvieron juntos todo el tiempo. Mi papá no bregaba con los muchachos, eso era cuestión de mujeres. Wow. ¿Te ves? Tú dices que mi papá cargar un muchacho. No, eso era de mujeres. Mi papá traía la comida a la casa and that's it. Ese era su trabajo. Si yo tenía un problema en la escuela, yo iba donde mi mamá. Yo no iba donde mi papá. Mi papá no mostraba como ese afecto, eso era para mujeres. Cuando yo me caso con mi esposa, pues yo era un tremendo proveedor. Y yo creía que me la estaba comiendo. Entonces mi mujer a cada rato estaba peleando y yo no entendía. Yo creía que era que mi mujer era una peleona. Entonces, imagínate, 5 muchachos. Yo no la ayudaba a cargar, nada. Pero yo me levantaba a las 5 de la mañana. A trabajar. A trabajar. Y todo lo que ellos necesitaban, yo se lo daba. Yo creía que era el mejor papá del mundo. Entonces, después que yo hacía eso, me iba a jugar. Yo estaba joven, me iba a jugar basquetbol con los tigres. El nombre durísimo, basquetbol, mi gente, no falla de 3. Sí, estoy retirado ya. Ya. Bueno, voy a volver como Okay. Marco, pero voy a... pero no en Chicago, va a volver. Sí, porque, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo que estoy haciendo un buen papel como esposo, sinceramente, si Dios no interviene, yo creo que mi esposa y yo no hubiésemos, ¿entiendes? Porque era como que si estuviéramos hablando 2 idiomas diferentes. Yo creo que estoy bien porque estoy supliendo y ella me peleaba porque ella estaba exigiendo algo que yo no entendía, que yo pensaba que era, ¿me entiendes? Nada más para las mujeres. La cuestión es que cuando vengo a los pies del Señor, entonces el Señor, el Maestro, te dice cuál es la responsabilidad del esposo. Y le dice a la esposa cuál es su rol, su papel y su responsabilidad. Al principio, para el ajuste, teníamos más problemas. ¿Por qué? Porque yo estaba más enfocado en la responsabilidad de ella que en la responsabilidad mía. Entonces, cuando el Señor me confronta y empieza a decirme, tú tienes que enfocarte en el papel tuyo. Entonces, y gracias a Dios, porque eso no se entiende tampoco así por así, eso es cuestión de revelación, y gracias a la iglesia, que nunca ha dejado de traer conferencias y enseñanzas y testimonios para la familia, para los matrimonios. Sí, ahí bien. yo aprendí, como usted dice, que a veces aprende algunas cosas de mí, venían algunos predicadores y nos enseñaban muchos códigos, para decir así, de cómo tú debes tratar a la esposa. Por ejemplo, vino uno que dijo, mire, yo saco unas vacaciones para mis hijos y unas vacaciones con mi esposa. Yo no hacía nada de eso. ¿Entiendes? Entonces, y a pesar de que mi familia, de donde vengo, nosotros siempre hemos hecho reuniones familiares. Entonces, empecé a implementar eso. Es por eso que tú ves que fácilmente mi esposa dice, quiero una reunión, vengan todos vestidos de tal color, y ahí se aparecen todos los hijos míos. ¿Tú me entiendes? Porque empezamos a implementar eso, y gracias a Dios siempre va a haber discusiones, algunas situaciones, pero nada que no se pueda resolver. Porque al final del día, cuando tú lo llevas a Cristo, el Señor te dice, tú estás mal en esto, tienes que arrepentirte. A veces yo me fajaba a discutir con mi esposa, tú sabes que esos pleitos, eso es parte. Eso es parte del contrato. Sí, al rato estoy haciendo un café y voy y le llevo café. Y ya, y hablamos de otras cosas. ¿Y qué tan importante es escuchar? Hay una frase que yo leí y escuché, ojalá que la pueda decir bien, que dice, vamos a sentarnos a escucharnos, a entendernos, porque muchas veces escuchamos para responder, no para entender. Eso es así. La Biblia dice, sea todo hombre presto para escuchar y tardo para hablar. La realidad es que el challenge más grande lo tienen los esposos con las esposas. Sí, porque es con la persona que tú interactúas todos los días, con la que más interactúas. Ellas son las que conocen tus defectos. A veces ella me dice, ay, si te conocieran los hermanos de la iglesia.
Y yo digo, ay, si te conocieran a ti también. ¿Qué es esto? Pero es una bendición. Yo sé que ustedes pronto, Señor, envíale la sierva a estos muchachos. Mira cómo hace Misael. Cuando a mí me preguntan, ¿cuándo tú vas a tener hijos? Yo les digo, voy a pedir 4 por Amazon para que llegue más rápido. De una. Por Amazon Prime, para que me llegue más rápido. Sí, no, la vida en matrimonio, la vida en familia, es una vida muy bella. Es la ley de la vida, tú naces, creces, te multiplicas y ya tú sabes, te reproduces. Pero hay una vida de hay que tolerar mucho, hay que tener mucha paciencia. ¿Entiendes? Hay cosas que tú no te las debes coger tan personal. ¿Me entiendes? Yo tengo también, yo relajo mucho, a mí me gusta relajar, sí, cogerle el lado, por decir así, el lado bonito de cualquier situación fea. Okay. Porque si no uno se vuelve loco, se deprime, se enferma, ¿me entiendes? O sea que toda situación, como dice el Señor, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algo que lo compartí contigo en otros días, sí, no hace mucho, que el Señor me ministraba, era, se puede cambiar. Wow. A veces nos atrasamos en el proceso porque no estamos dispuestos a cambiar. A veces nos dan la información, pero no nos atrevemos a empezar a poner en práctica el cambio. Sí. ¿Entiendes? Entonces, si tú el conocimiento, pero no la revelación real y la convicción. Exacto. Y una vez que tú tienes eso, entonces viene la práctica. Sí. ¿Me entiendes? Y Dios es tan lindo porque en la misma práctica, si tú fallas, el Señor te dice, otra vez, hazlo de nuevo, sí, hasta que tú vayas perfeccionando eso. O sea que nosotros tenemos toda la de ganar, nosotros estamos en el equipo ganador. Todo el que tiene a Jesús, todo el que tiene el Espíritu Santo, está en el equipo ganador. Al final, la victoria es de nosotros somos más que vencedores. Y darle un saludo, un abrazo a Dalia, que aunque yo con ella no he compartido tanto, pero yo en mi percepción le tengo mucho cariño, mucho respeto, porque puedo ver cómo es una madre protectora y cuidadora de su familia. Y eso yo lo percibo así. Y le tengo un cariño que ella no se lo imagina también, como wow, es que así que yo entiendo que debe ser. Y viene algo por ahí, mi gente, así que ustedes no vamos a dar muchos detalles, sí, pero por ahí viene una sorpresita por ahí. Sí, no, mira, te quiero decirle también, para no calentarme, pero sí, Dalia, Dios me dio la mujer perfecta. Amén. ¿Entiendes? Porque Dalia es una persona organizada, limpia. Ay, Dios mío, si no hubiese sido por Dalia. Leal, ¿me entiendes? Yo no tengo complaint de mi esposa, honestamente. Tenemos diferencias porque somos diferentes. Discutimos las cosas que nosotros discutimos porque ella quiere lo mejor para mí. Exacto. Y de la manera, es como cuando un papá quiere lo mejor para un hijo y trata de explicárselo y el hijo no lo entiende en el momento y a veces ellos quieren que lo entienda y a veces el padre no entiende que va a tener que llegar el momento de la revelación y que cada cual, ¿tú me entiendes? Y uno quiere, y a veces las discusiones vienen por eso, pero en realidad yo sé que todas las discusiones nosotros y cosas es porque ella me ama y porque yo la amo a ella. 2 últimas preguntas. Una en este mismo tema. Lo veo mucho en vacaciones y usted me dijo con Dalia y saliendo y aquí, y usted me dijo, mira, que lo que yo no hice en mi juventud de no entender esa importancia, lo quiero hacer ahora. Motive esa juventud a que saque su esposa, vacaciones familiar y vacaciones con su esposa sola. Porque lo veo a usted y aquí y allá y fotos bonitas y reuniones. Lo que pasa es precisamente cuando nosotros aprendimos eso, yo me di cuenta que hubo una gran parte de mi juventud o de nuestra juventud que nosotros, los que estábamos envueltos en esas situaciones, en esos pleitos, porque yo no entendía, como te dije, yo pensaba que ser esposo era nada más, y yo no veía tampoco a mi papá que llevaba a mi mamá a vacaciones, o sea, eso no estaba en mi agenda. Entonces, cuando yo escuché esos predicadores, que hay que sacar tiempo, que eso hay que darle mantenimiento al matrimonio, que sí o qué, entonces, todo ese tiempo que yo, si se puede decir así, que no practiqué eso, ¿no? Entonces Dios nos dio la oportunidad
de que nosotros pudiéramos salir. Dalia es quien organiza las vacaciones. Ella prepara todo. Es más, Dalia conoce la República Dominicana más que yo. Pues yo nací de la República, yo salí de San Cristóbal a los Estados Unidos en el 86 y aquí fue que yo conocí a Dalia. Wow. Entonces cuando Dalia preparaba las vacaciones, yo empecé a conocer lugares que ya Dalia lo estaba googleando, como dice, y mirando, mira, vamos a ir aquí, qué sé yo qué. Y Dios nos ha dado la oportunidad de que podamos disfrutar y, si se puede decir así, recuperar de las muchas cosas que habíamos perdido cuando éramos más jóvenes. Yo les recomiendo a todos los jóvenes, ¿verdad?, que saquen su tiempo. Los americanos lo hacen, los norteamericanos. Ellos sacan su budget para sus vacaciones. Ellos religiosamente se van a un lugar, comparten, no necesariamente tiene que ser fuera de los Estados Unidos. Yo voy mucho a Santo Domingo porque que yo tengo el negocio en Santo Domingo. Entonces ahí nosotros aprovechamos, pero no necesariamente tiene que ser fuera del país. Puede ser por aquí cerca, Wildwood, puede ir a cualquier sitio, un hotel, Los Poconos. Sí, hay muchos lugares. Y quedarse hasta cerca. La cuestión es estar junto a la familia, sacar ese espacio para conversar, para relajarse. Tú sabes que hay gente que no pueden ver a Dios a través de la naturaleza. Salir. Pero la naturaleza no. La naturaleza cuenta la gloria de Dios. Cuenta. Oye bien. Sin embargo, hay gente que no disfruta de la naturaleza. Porque hay gente que nada más vive metido en su casa, en una computadora y en un lugar de trabajo. ¿Tú me entiendes? Y no puede, y hasta eso tú lo necesitas. Tú puedes mirar a Dios y observar a Dios, mirar la luna, mirar las estrellas, ¿me entiendes? Y eso, hacerle pregunta a Dios, ¿me entiendes? Conectarte con la naturaleza. La naturaleza no es Dios, la naturaleza, o sea, la naturaleza cuenta la gloria de Dios. Cuando tú te pones a mirar todo eso, tú dices, wow, qué grande es Dios, porque fue que creó todas esas cosas. Exacto. Pero hay gente que no se relaciona con eso, ni siquiera, ¿me entiendes? Viven en un constante estrés. No se relajan, lo que viven nada más de aquí al trabajo y que tengo que pagar los biles y que tengo esto, que tengo aquí, viven así envueltos, afanados, esa es la palabra, ¿entiendes? Y eso es muy bonito, muy relajante y es como que le da mantenimiento a tu... Porque uno va y después cuando vuelve, una vez se envuelve otra vez en el mismo círculo, sí. Seguir trabajando y seguir haciendo lo mismo, ¿ok? Exacto. Entonces, para concluir, me gustaría una última exhortación y consejo, uniendo todos los puntos hacia la importancia de buscar mentores y tener la humildad de aprender de otros que ya han recorrido tu camino, que te pueden allanar y facilitar tu caminar y hacia ese objetivo que quieres alcanzar. Amén. Bueno, mira, espiritualmente, la realidad es que yo le doy muchas gracias a Dios por el lugar donde Él me plantó. Amén. Por los pastores, ¿verdad?, que Él puso para que me instruyeran, me corrigieran. Todo lo que yo soy como cristiano se lo debo a Dios primero y a ellos. Los principios que yo conozco porque ellos me lo han enseñado. Yo le doy, sinceramente, yo no conozco otra iglesia, no conozco otros pastores, yo no soy de la farándula ¿me entiendes? Yo inclusive no visito muchas iglesias ni nada así por el estilo, o sea que todo yo lo he aprendido ahí en mi casa. Por eso es que tú ves que mucha gente a veces me menciona y yo me pongo a pensar, pero ¿y qué es lo que pasa? Es que yo soy de la casa, esa es mi casa, yo tengo confianza. Claro que hay un ejemplo, Pedro. Ajá, porque yo soy, esa es mi casa y yo no entro en mi casa como un extraño, yo entro como un hijo y me comporto como un hijo y gloria a Dios, ¿me entiendes? O sea que cuando te estoy diciendo eso, te estoy diciendo la importancia de tener un mentor, de tener una persona, ¿verdad?, que te diga eso está mal, ¿tú me entiendes? Que te instruya, coge por aquí y que te dé ejemplos, ¿me entiendes? Entonces, sí, cuando tú tienes a alguien así, pues tú creces más rápido si eres obediente. Amén. ¿Tú me entiendes? Exacto. Si eres obediente. En cuanto al área de las finanzas, de los negocios, tú estás en muy buenas manos.
Me hubiese gustado, sinceramente, tener una persona, o sea, las personas que me instruyen en real estate, porque yo he pasado como por 2 brokers, uno se murió como por 3 brokers. Uno se murió y ese me quería mucho, me dio muchos ejemplos, pero ese yo lo conocí en el tiempo de cuando estaba la crisis del 2008. Okay. Él me enseñó mucho, él me decía, Pedro, tú tienes todo el potencial para ¿tú entiendes? Pero yo estaba envuelto en las cosas de la iglesia y estaba un poco apagado en el real estate. ¿Tú ves? Pero Sandy, que Dios lo bendiga, él tiene como el paquete completo. O sea que tú estás en muy buenas manos, muy buenas manos. Yo le exhorto a cualquiera que quiera echar hacia adelante, que quiera echar para adelante, que busque un mentor primero espiritual. Y no es buscarlo porque a ti te caiga bien, orar a Dios para que Dios te ponga donde es que tú, porque tú sabes dónde tú vas a florecer, donde tú eres plantado. ¿Y tú sabes quién es el que planta? El Señor. El Señor es el que planta. Esa planta está ahí porque la plantó Dalia. Ella no se gobierna. Y ahí es que ella va a echar, ¿entiendes? Exacto. Entonces, buscar la dirección de Dios para que te plante en un lugar, para que te ponga un mentor y el cielo es el límite. Amén. Hey Pedro, muchas gracias por este maravilloso momento y abrirnos las puertas de su hogar. Mi gente, no se olviden de suscribirse, da like, comparte, deja tu mensaje de tu opinión, de qué tema te gustaría que tratemos y hasta la próxima. Bendiciones.